Bueno, estamos aquí en un especial de cara al Festival de Eurovisión que se celebra esta noche en el Estado y en la entidad sionista. Y vamos a hablar un poco del Festival de Eurovisión, de cómo nace como un arma de propaganda dentro de la Guerra Fría, cómo después continúa siendo un arma para la propaganda de la Unión Europea y de sus inquietudes imperialistas. Y finalmente del propio Festival de Eurovisión que este año se celebra en el Estado de Israel. Para ello vamos a estar aquí Pablo García y yo misma y vamos a intentar perfilar algunas cosillas al respecto. Hola Pablo, ¿algo para abrir boca? Pues para abrir boca, el origen del Festival de Eurovisión, que nace en 1956 en pleno auge de la Guerra Fría entre, digamos, el bloque occidental, el bloque de la OTAN y el bloque de países del socialismo del este de Europa. Festival de Eurovisión nace con una clara intención de hacer propaganda contra esos países, los países del este de Europa, de los países socialistas de Europa. Se utiliza la música, pero el objetivo final es hacer llegar a esos países el modo de vida occidental, amplificado, manipulado a través de un escaparate, como es el Festival de Eurovisión, ¿no? Para hacerles ver que lo que hay en los países de la OTAN es todo jolgorio, fiesta, música, alegría, mientras que ellos viven en sociedades tristes y aburridas. Ese es el objetivo principal del Festival de Eurovisión. No nace con ninguna otra intención y además es un arma geopolítica de primer nivel, porque los países ganan o pierden o reciben más o menos votos según el momento geopolítico que se vive en Europa Occidental. Y además es muestra de ello como, por ejemplo, la España franquista gana seguidamente el Festival de Eurovisión, si no me equivoco, en el año 68 la primera vez, o la segunda, y en el 67 creo que es la primera, en un momento en que a Europa... 68 y 69. 68 y 69. En un momento que a Europa le interesa muy mucho que España, esa España que, aunque sigue siendo una dictadura franquista, ha cambiado alguno de sus pilares por un gobierno tecnócrata del Opus Dei, más moderno, más liberal, quiere ser aceptada en Europa. Europa necesita que además se integre dentro de su estructura y gana el Festival de Eurovisión. En cambio, en el año 71, 72, cuando se produce el Consejo de Burgos, o al año siguiente, también cuando en el 75 recibe un gran palo de votos porque Europa considera que hay que castigar al régimen del general Franco por su represión contra la resistencia vasca, ¿no? En el sentido de lo que estás diciendo, primero puntualizar también con lo de España. En el año 59 se aprueba el plan de estabilidad del ministro franquista Alberto Ullastre, que supone básicamente una pérdida de productividad y abrirse al exterior, o sea, dentro de las políticas que se llaman aperturistas del régimen franquista. Y eso es en el año 59 y España entra en el Festival de Eurovisión en el año 61, que puede sonar como una evolución lógica o como un premio, ¿no?, a las labores prestadas. De hecho, ahí es cuando se inicia todo este tema del turismo y todas estas políticas que tanto nos repercuten hoy en día. También decir una cosa importante, que es una cosa que a veces se dice, no, es que los estados no controlan porque el Festival de Eurovisión es un programa de televisión. Es un programa de televisión que hace la Unión Europea de radiodifusión. Bueno, esto es importante porque es parte de la propaganda decir que ese monopolio de los grandes medios de comunicación no tienen nada que ver con los estados que los sostienen. O sea, evidentemente que tienen que ver, y además también es curioso que
para entrar en la Unión Europea de radiodifusión no hace falta ni siquiera que pertenezca geográficamente a Europa, como pasa con Israel, o como pasó con Marruecos, que participó en el año 80 y no sé si ganó. No ganó, pero participó en 1980. Es decir, siempre se abre a, como ha dicho Pablo, a los intereses que tenga Europa en ese momento, y el hecho de que sean sus grandes medios de comunicación no nos debe hacer confundirnos con que eso no tenga ningún Estado que le avale, porque ya sabemos, y yo creo que hoy es una obviedad, que ningún avance del capital a nivel internacional se hace sin un aval de un Estado, y en este caso de los Estados europeos. Sí, no, perdona, continúa. No, sí, simplemente era puntualizar lo del caso de España, porque me parece bastante curioso cómo coincide con ese aperturismo, que en realidad es un aperturismo económico o es el avance del capital europeo entrando en el Estado español, que había estado un poco aislado desde el inicio de la dictadura. De hecho, viendo aquí un poco documentación sobre la Unión Europea de Radiodifusión, claro, hombre, que no lo controlan los estados. La Unión Europea de Radiodifusión es la unión de las televisiones públicas, por lo tanto, de las televisiones de los diferentes estados europeos, ¿no? Y como le apuntabas, no hace falta ser miembro, digamos, estar geográficamente en lo que se conoce como el continente europeo para formar parte. De hecho, Israel es miembro de pleno derecho, y ahí luego hablaremos sobre ese curioso estado o ente, porque es el único país no miembro del continente europeo, porque Israel está en Asia, que forma parte de pleno derecho. Porque luego hay lo que se llaman miembros asociados, ¿no? Y claro, como miembros asociados ya tenemos a Australia, Bangladesh, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Cuba, bla, 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 bla. Es un claro ejemplo de cómo la geopolítica marca las reglas de este festival, como apuntaba anteriormente, como has apuntado tú. Nace con una clara intención de ser un arma de propaganda, cuando además la televisión empieza a ser un arma de propaganda, un instrumento de propaganda que cada vez demuestra más su eficacia, ¿no? Hasta igual la Segunda Guerra Mundial y los siguientes años del 46, 47, 48 es la radio la gran arma de propaganda, pero a partir ya de la década de los años 50, cuando se empieza a popularizar el uso de aparatos de televisión en cada vez más hogares, pues se dan cuenta que es una verdadera arma, ¿no? Y este festival es, digamos, un proyecto, la culminación de toda esa campaña de propaganda. De hecho, para analizar eso también es importante ver qué ocurrió una vez que cae el muro de Berlín, bueno, que tiran el muro de Berlín, es que también me parece siempre muy curioso, parece que cayó solo, se despertaron que había caído el muro. Bueno, una vez que se acaba el telón de acero, etcétera, etcétera, como le queráis llamar, de hecho, ahora que hablas también de ese papel político, se ve cómo buscan la integración de los países que pertenecían a la Unión Soviética, como pues todos los países de Letonia, Estonia, Lituania, pero también Azerbaiyán, Georgia y otros países. O sea, van buscando a través de esta unión folclórica e intentan crear Europa, o sea, crearle un poco la marca Europa de una unidad cultural que en realidad no existe. Eso por un lado, y por otra parte también es curioso, y a mí me llama mucho la atención, que de alguna manera ese reconocimiento que has dicho de Israel como Estado de pleno, o sea, como participante de pleno derecho, Australia es asociado, porque yo creo que está demasiado lejos como para poder reconocerlo como tal, pero en realidad al fin y al cabo es la propia historia de Europa. ¿Quiénes son los sionistas si no son europeos? ¿Quiénes son los australianos si no son europeos? Entonces, en realidad, es normal que sí reconozcan a Australia o a Israel como
parte de esa unidad cultural europea, porque en realidad las personas que están actualmente ocupando los territorios palestinos son de origen europeo y estadounidense, o sea, no son semitas, eso es importante también dejarlo claro, aunque ahora iremos ahí. Igual que en Australia todos sabemos que fue lo que ocurrió, ¿no? La colonización de Australia, como se llevó a cabo. Entonces, al fin y al cabo estamos hablando de su Europa extendida. Sí, ya entrando en materia sobre Israel, claro, ahí ya lo has apuntado tú, ¿no? El ente sionista de Israel, llamarle Estado sería un insulto para el pueblo palestino, es un proyecto colonial europeo, un proyecto colonial principalmente británico, aunque el apoyo actualmente lo recibe de los Estados Unidos y lo ha recibido en las últimas décadas de los Estados Unidos, pero el proyecto en los años 20 y anteriormente a los años 20, ya incluso antes de la Primera Guerra Mundial, nace de intentar, y además así lo dicen los líderes sionistas, de poner una pica del poder imperialista británico en pleno corazón de Oriente Medio, que en aquellos momentos era parte del Imperio Otomano, ¿no? Israel no es semita, ¿no? O sea, es algo que la manipulación de las últimas décadas no nos deja entender, ¿no? Cuando se acusa a Israel de algo, a los que lo hacemos esa crítica, nos acusan de ser antisemitas. Bien, hay judíos semitas, por supuesto, pero los judíos que emigran en un gran número durante finales de los años 20, pero principalmente en los años 30 y años 40 y posterior a la acabada la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia del holocausto que sufren por manos de los nazis, son los que se conocen como judíos askenazis, judíos blancos, europeos, de ojos azules, que no tienen absolutamente nada que ver con los rasgos de cualquier semita. Un pueblo semita es el pueblo palestino. Entonces, esa es la primera gran mentira, ¿no?, que hay que desenmascarar de toda esta película. No estamos hablando de antisemitismo, porque quien hace antisemitismo es el Estado de Israel o el ente sionista de Israel. Eso es lo primero. Lo segundo es que el sionismo, que al principio no era nada, no tenía prácticamente apoyo popular en el pueblo judío, y pueblo judío, cuando hablamos de pueblo judío, estamos hablando de personas que practican la religión hebrea, no es otra cosa que personas que practican la religión hebrea en diferentes partes del mundo. Y esas personas que practican la religión hebrea, los que, por ejemplo, practican la religión hebrea en Francia, son franceses, se sienten franceses, van a la guerra a defender al Estado francés. Lo mismo pasa con los judíos alemanes, que son de las comunidades, de las minorías más condecoradas en la Primera Guerra Mundial, la cantidad de judíos condecorados por el Kaiser, o los judíos estadounidenses, no sienten ninguna necesidad de viajar a Palestina. Por lo tanto, el sionismo en los años 20 y a principios de los años 30 no ven que su proyecto vaya a salir adelante, porque la mayor parte de los judíos europeos se sienten cómodos viviendo en Europa. Es con la llegada de la Alemania nazi y con el comienzo de la represión contra los judíos cuando empieza a haber emigración hacia Palestina. Y es el Estado alemán, es el Reich alemán, son los nazis los que, a través de un acuerdo que se llama el Acuerdo de Habará, firmado en agosto de 1933, los que permiten y facilitan esa emigración de judíos alemanes hacia Palestina. Hay un acuerdo firmado por las instituciones sionistas a nivel internacional y por el gobierno de Adolf Hitler para llevar a cabo ese proyecto. Es
colaborador necesario de crear ese Estado. Y termino ya. Durante la represión, durante la persecución, durante el Holocausto, es cuando se produce esa propaganda de decir los judíos, los pobrecitos, que por supuesto sufrieron y sufrieron muchísimo, necesitan un Estado. No, los judíos no necesitaban un Estado. Los judíos lo que necesitaban era volver a vivir en sus casas. No robar la tierra a un pueblo que ya existía como el palestino, donde vivían árabes, musulmanes, donde vivían árabes judíos, donde vivían cristianos, como viven actualmente en el Estado multicultural y multiconfesional, multiétnico de Israel, de Siria. Y es ese proyecto imperialista el que da lugar al nacimiento del Estado de Israel. Me he enrollado un poco, pero era para contextualizar de dónde nace ese ente sionista o ese Estado de Israel. Y es fundamental además contextualizarlo precisamente por esos ataques a veces un poco pobres, pero a la vez a nivel ético muy dolorosos, ¿no? De acusar a alguien de antisemita cuando en realidad básicamente lo que defendemos es exactamente lo contrario. O sea, es impensable que encima que tú estás denunciando cómo se está persiguiendo, cómo se está produciendo un genocidio contra un pueblo, encima te acusen a ti de racista, te acusen a ti, o sea, es doloroso en realidad para cualquier persona que en realidad esté implicada lo más mínimo en la lucha del pueblo palestino, que es una lucha tan necesaria como a veces ilógica, o sea, ilógica no la lucha, ilógico lo que ocurre allí. El Estado, porque es verdad que dar una consideración de Estado es ofensivo por una parte, pero por otra parte no podemos negar que tienen todas las herramientas de un Estado, tienen un ejército, tienen unas estructuras administrativas, tienen una diplomacia política, tienen una serie de cosas que por cierto les son negadas a los palestinos, o sea, tienen esa estructura. Entonces, que eso exista sin tener ningún tipo de justificación de legal ni política, como estamos hablando, simplemente porque hay unos intereses imperiales en ello, imperialistas en ello, unos intereses que se han llevado a cabo durante décadas y que con una manipulación brutal y con muchísimo dinero invertido en ello, que eso exista ya de por sí, a cualquiera que conozca un poco la historia, es normal que nos produzca un sentimiento terrible de rechazo. Que encima, por denunciarlo, te acusen de racismo cuando eso es una construcción racista, duele aún más. Tampoco me quiero enrollar yo también con esto, pero es decir, Israel gana en Eurovisión hasta en 4 ocasiones. Curiosa, las 2 primeras, que fueron en el año 78 y en el año 79, donde para entender también la dimensión esta de para qué sirve esa entidad ahí metida, donde coincide con la intervención de esta entidad en la guerra civil libanesa, donde había, por supuesto, noticias sobre las brutalidades que estaban cometiendo en Líbano, y en medio de todo ese contexto Israel gana 2 veces. Ahora estamos como siempre y peor, con el avance de las colonizaciones del territorio palestino, con los ataques diarios, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, con la participación, que no se nos puede olvidar, de Israel en otros conflictos de la zona, como ocurre en Siria. Anoche mismo reportaban otra vez ataques en Damasco. O sea, en esta situación que está Israel otra vez, ya no solamente atacando, por supuesto, a los palestinos, porque les tienen que robar su territorio, porque además es cierto cuando salen y dicen que es que la única forma que tienen es utilizar la violencia, pues sí, cuando eres una cosa contra natura, que no tiene sentido que estés allí, la única forma que tienes de encajar, por supuesto, que es haciendo fuerza. Pero dejar claro que otra vez estamos en un contexto donde Israel, no solamente contra el pueblo palestino, sino a nivel regional, está actuando como lo que es. Y otra vez estamos con la campaña propagandística, con esa Unión Europea cómplice, porque si Estados Unidos, que es ahora mismo el baluarte del imperialismo, si Estados Unidos son los hijos del imperio británico, Israel son los nietos. O sea, aquí es una familia. Y hay que entender que como familias se ayudan y se benefician
también de otros apoyos que esa familia pueda tener. En este caso, los acuerdos que hayan podido tener con esa Europa central. Volviendo a la proyección histórica, ¿no?, del Estado de Israel. Mira, si hay un Estado o un ente, se puede hablar de Estado porque, por supuesto, no se puede hablar de país, pero sí de Estado porque al final tiene las estructuras de un Estado, ¿no? Si hay un Estado en el mundo que es gemelo histórico a la Alemania nazi, es el Estado de Israel, ¿no? Pero no es una acusación gratuita de, como a veces tenemos la lengua muy fácil y llamamos a nazis a todo el mundo y fascistas a todo el mundo. No, no, no. Esto es objetivo, ¿no? ¿Qué características tenía el Estado alemán, el Tercer Reich alemán, Alemania nazi? Pues una cuestión racial, un Estado militarista, un Estado expansionista, y el Estado de Israel es exactamente lo mismo. Es un Estado racista, un Estado que además el año pasado declara que solamente los judíos pueden ser ciudadanos del Estado de Israel de pleno derecho. Esto es como las leyes de Nuremberg de 1935, donde declaran que solamente los alemanes arios son ciudadanos alemanes de pleno derecho. Los judíos árabes, los cristianos, pierden el derecho, pierden la ciudadanía, son ciudadanos de segunda, igual que en la Alemania nazi lo fueron los judíos, aprendieron muy bien de sus anteriores represores. Es un Estado militarista, porque es un Estado que se vertebra a través de sus fuerzas armadas, es la institución principal del Estado de Israel, no es un Estado que se vertebe a través de la cultura, la música, no porque no la tienen, lógicamente. Es un Estado nacido de una amalgama y su cultura en todo caso sería europea, ¿no?, occidental. Se vertebra a través del ejército, de sus fuerzas armadas, que son la institución principal del país, y por supuesto es un proyecto expansionista. Lo fue desde el primer momento. Ellos tenían muy claro que no se iban a quedar en la mitad del Estado partido de 1948, y ya iniciaron anteriormente al reconocimiento oficial campañas terroristas para hacer que los palestinos abandonasen su tierra y ellos pudieran ocuparla. Que su proyecto es el Gran Israel, que es un proyecto que tiene como objetivo ocupar tierras hasta prácticamente Basora, llegar al Golfo, o sea, al Golfo Pérsico, ¿no?, al mar del Golfo Pérsico. Eso es la vertebración que se hace del Estado de Israel, esa es la historia del Estado de Israel. Es un Estado que nunca va a poder vivir en paz. No se puede, es que no tiene futuro. El ente sionista de Israel no va a tener futuro porque mientras siga existiendo va a haber guerras en la zona. Porque es como la Alemania nazi, no va a poder vivir nunca en paz con sus vecinos. Volviendo un poco al tema de Eurovisión en concreto, como estábamos diciendo, este año, nos ganó el año pasado, este año además han pasado varias cosas también se iniciaba allí el año pasado fue la vuelta ciclista, ¿no?, o algo así, el Giro, era una cosa que no tenía sentido. O sea, han sido ya varias de la campaña de blanqueo, pero es interesante también ver que esta campaña de blanqueo, por otra parte, se le puede volver un poco en contra, porque también está sobredimensionando, afortunadamente, las campañas que piden el boicot. Y, por ejemplo, la campaña del boicot a Eurovisión está siendo muy positiva para que se visibilicen otras campañas como la del boicot al propio Estado de Israel. Y en ese sentido, volviendo al tema de Eurovisión es político y tal, creo que es importante no desaprovechar esta oportunidad precisamente para hacer política. Ellos quieren hacer política, hagamos política. En el año 2015, el vencedor de Eurovisión fue Ucrania, con una canción llamada 1944, que era una canción anticomunista, completamente en contra de la URSS, en pleno apogeo del nazi Euromaidan. Y esto lo hace la Unión Europea para sus propios intereses. Pero quizás ahí desaprovechamos la oportunidad de haber podido poner sobre la mesa lo que estaba ocurriendo en Ucrania. Y creo que ahora
tenemos también una obligación con tomarles el guante. O sea, que quieren hacernos un evento político, que esto es un evento político, pues creo que es el momento de hacer política y creo que además desde los movimientos de apoyo, de solidaridad con Palestina, se está trabajando muy bien. Y también quiero aprovechar este vídeo para invitar a participar, tanto con el movimiento de boicot a Eurovisión como el de boicot a Israel, que hay miles de páginas por internet, podéis informaros perfectamente y bueno, creo que es importante eso, tomar el guante y decir, si quieren politizarnos, vamos a politizarnos todos. Sí, es fundamental la campaña BDS, el boicot a los productos de Israel. Estamos ante una situación de apartheid muy parecida a la que se vivió con Sudáfrica. El boicot a Sudáfrica, cuando se empezó a hacer mayoritario, propició, entre otros factores, la caída de ese régimen. Lógicamente, Israel todavía es un ente con un gran respaldo internacional, pero tiene la situación geopolítica de la zona, le empieza a ser un poco desfavorable. Es cierto que el Estado sirio, tras más de 8 años de guerra, ha quedado debilitado, pero también es cierto que ha ganado la guerra el gobierno legítimo de Bashar al-Assad, enemigo acérrimo del ente sionista de Israel. Es cierto que militarmente las milicias de la resistencia libanesa Hezbollah han conseguido un importante entrenamiento militar y una capacidad militar bastante importante, la han demostrado en la guerra de Siria, la demostraron ya en 2006, de hecho la resistencia libanesa es el primer ejército, la primera milicia que derrota militarmente al ente sionista de Israel. Irán ha cogido fuerza geopolítica en la zona porque el apuntalamiento de Siria, un gobierno bastante favorable en Irak, etcétera, hace que en estos momentos el eje de la resistencia puede plantar cara a Israel, ¿no? Y eso al final es una situación que hay que aprovechar, como tú decías, hay que apoyar, fundamental es apoyar al BDS, a la campaña de boicot a los productos de Israel, y también es muy importante, y esto la gente tiene que empezar a perder prejuicios, apoyar a ese eje de la resistencia antisionista que se ha creado en Oriente Próximo con Hezbollah, con el Frente Popular de Liberación de Palestina, con el Estado sirio y con Irán, tan necesarios si queremos tener una pequeña posibilidad de que algún día veamos una Palestina libre de sionismo. Menos muy libre de sionismo, que eso a lo mejor cuesta más, pero vayamos por partes. Sí, de hecho, poco más que añadir a lo que has comentado y sobre todo eso, creo que hay que entender que esto es más que un programa de televisión, que esto es propaganda, que lo ha sido siempre, que no es nuevo, y que a partir de ahora seamos muy conscientes de que a la propaganda, como es política, se le contesta con política. Y con política debemos contestar a todo esto. Y bueno, y a seguir y a luchar con quien hay que luchar, con los que defienden a los pueblos y no con quien los agrede, y a desmontar tanta mentira, la mentira del sionismo que mezcla con el semitismo, la mentira de que haya algún tipo de derecho natural a que esa gente esté allí, o la mentira de que los palestinos, por ejemplo, estén aislados. Los palestinos afortunadamente ni lo están, a nivel internacional tampoco. Afortunadamente hay redes de apoyo al pueblo palestino, aunque no sean a nivel estatal, pero tampoco lo están a nivel estatal gracias a que exigen y que están surgiendo y que cada vez es más fuerte ejes de resistencia a la agresión imperialista. Y bueno, y también creo que en ese sentido tendríamos que caer otros mitos, y ya hablaremos en otros programas sobre Líbano, sobre Hezbollah, sobre Irán y sobre una serie de cuestiones más que creo que toca ya ir empezando a hablarlas, porque si no lo hacemos nosotros se va a hablar igualmente, pero solamente lo van a hacer ellos. Vale, pues sí, y creo que poco más podemos añadir, así que lo dejamos igual aquí. Nos vamos a ver Eurovisión, es broma.
Venga.